Muy buenos días. Bueno, agradecerles primero a ustedes por esta oportunidad. Le cuento que por allá en el año de 1985, cuando yo regresaba de la universidad y empecé a trabajar en el Consejo Provincial de Pastaza, lanzamos la posibilidad de recuperar la fecha de provincialización que antes no se festejaba, y allí en el tema de encontrar un poco raíces, orígenes de Puyo, de Pastaza, lanzamos un concurso de historia. Ese concurso de historia no satisfizo a los que organizábamos, de tal forma que más bien lo que decidimos es declarar desierto ese concurso, y con el apoyo del padre Antonio Cabrejas y el Consejo Provincial se hizo un lanzamiento de una primera revista que se llamaba Pastaza. Señalo este hecho porque ahí sembró un poquito en mí la inquietud, dado que no habían documentos, no había información, no había archivos, no había historia de Puyo, de Pastaza, el tema de empezar a investigar. Investigamos en mis tiempos libres, porque esto no ha sido una cuestión institucional que alguien me ha pagado, y empezamos entonces a trabajar los temas, de tal forma que hice un primer, diríamos, esfuerzo, un folleto que recopilamos información y sobre todo dábamos un criterio nosotros de lo que todos deben saber sobre Puyo. Recordarán ustedes que la gente hablaba de el Puyo y el Puyo y el Puyo, y todo el mundo era el Puyo, y de tal forma que nosotros ahí empezamos a hacer ese trabajo. Luego de eso logro cristalizar en el año de 1995 el primer libro, que se llama El pasado en el presente de Puyo, que lo tenemos acá desgraciadamente en estas condiciones porque no tengo un libro íntegro. Ya más bien he tenido que pedir algún archivo familiar para que me presten este libro porque los míos han desaparecido. Aquí está un primer intento entonces de la fundación de Puyo, tanto desde el criterio misionero, que existe la carta de Álvaro Valladares, cuanto desde la opinión de los indígenas, que dicen que antes habría existido ya acá un pueblo. Indudablemente que existió un pueblo llamado Pinduyacu, pero que desapareció en 1868, que es lo que trabajo como un ensayo en el primer libro, perdón, en el libro de cuentos que acabo de publicar recién. Luego de esto, entonces, aquí vino un desafío de que esta era una primera parte, una investigación hasta 1930. Posterior a eso, asimismo, en otro tiempo que tuve, comenzamos con la investigación en los archivos de las instituciones. Qué difícil que fue también, porque nos encontramos con algunos archivos que estaban extraviados. La investigación me permitió a mí descubrir, por ejemplo, un libro de la Junta Cantonal que estaba en propiedad de una persona y que debía estar en el archivo municipal. En todo caso, logramos hacer eso de tal forma que dejamos un libro de más de 4 años de archivo de las actas de la Junta Cantonal y lo entregamos al municipio. Entonces, así publico por los 100 años de Puyo, diríamos, el tercer trabajo, que en este caso sería la segunda parte de El pasado en el presente de Puyo, desde 1930 hasta 1960. La idea era hacer un tercer libro que diga desde 1960 hasta el 99, que cumplía años Puyo, los 100 años. Desgraciadamente ahí ya me encontré con que había una necesidad mucho más amplia, y es por eso que trabajamos entonces una vez que publico en el 99 por los 100 años de Puyo esta segunda parte. Decía que veo la necesidad de trabajar algo ya no solo para Puyo, sino para la provincia de Pastaza, y por eso me demoro un tiempo, cierto es, en hacer la investigación, en recopilar información, y publicamos en el 2004, con el apoyo en ese tiempo del Consejo Provincial de Pastaza, este libro que se llama Pastaza, una provincia que apasiona. Y aquí entonces ya está la historia de Puyo, está la historia de los cantones, está la historia de las parroquias, está un aspecto, por ejemplo, importante en el tema de reconocer algunos hechos importantes, como el tema en el deporte, por ejemplo, el tema de la hazaña del Cóndor con su famoso trío en el vóley en 1969, que ganaron la Red de Oro en Ecuavóley en Santo Domingo. Aquí está una investigación de cómo hacían los shuar las tzatzas, ¿ya? Y con fotografías, todo ese proceso, así como también acompañado de mapas que nosotros podemos ver que esto no es lógicamente del IGM, pero es un primer intento que yo hago de poder ubicar las parroquias, los cantones ya con lo que sería aproximadamente los límites. Y entonces este es un libro que se lo hizo con proyecciones estadísticas hasta el 2010, y ahora veo que en el tiempo habrá que actualizar este libro.
habrá que actualizar, pero pienso que para la mayoría de la gente este ha sido un libro de partida para poder hacer las investigaciones en las tesis, en las universidades, en lo que es el tema de trabajos en los colegios, en el tema histórico, en el tema geográfico, en el tema cultural. Así es que diríamos, este es el trabajo. Luego, en el 2009, cuando Pastaza cumplía 50 años, yo veo que las fiestas eran hasta cierto punto los programas de artistas, las borracheras y cuestiones así. Y entonces cuando yo salgo de alcalde en julio, 30 de julio del 2009, veo que en las fiestas de los 50 años de Puyo no iba a haber un documento. Por eso le pido a la Casa de la Cultura que me permita así en breve trabajar un poco la historia cronológica de Pastaza, que dice Historia Viva Pastaza 50 años. Entonces aquí hay cronológicamente más o menos llevar los hechos hacia lo que significaba los 50 años de la provincia de Pastaza. Posteriormente, en el 2011, asimismo veo que hacía mucho alarde de llegar con la carretera asfaltada a Canelos y decían que era en homenaje a los 100 años de Canelos. Y entonces, para quienes hemos vivido en la historia, sabemos que Canelos es uno de los pueblos legendarios más antiguos de la Amazonía. Y entonces digo, no es justo que le maten la historia de Canelos con 100 años de parroquialización, cuando Canelos fue cantón de la provincia de Oriente. Y entonces ahí también con la Casa de la Cultura pido la autorización y hacemos un rápido, diríamos, de repaso de la historia de Canelos y publicamos un libro que también dice Canelos vive en la historia. De tal forma que ese publicamos en noviembre del 2011 y lógicamente desde ahí yo he venido haciendo algunas investigaciones, algunos trabajos, pero ya luego me vinculo al tema de la Asamblea Nacional y lógicamente pongo ahí un paro al tema del trabajo. Más bien al final ya de este periodo de la Asamblea es que me atrevo desde mis inversiones particulares en la imprenta a publicar este libro ya en otro género. Salgo de la historia y entonces entro en el género de los cuentos, leyendas, y en este caso hay una tradición también que es de la toma de Natén. ¿Esto por qué lo hicimos? Lo hicimos porque vemos que en las escuelas y colegios la gente, los maestros, los alumnos siguen con cuentos ajenos a nuestra realidad. El tema de la Blancanieves, de la Caperucita Roja, siguen con eso. Entonces, este libro de cuentos y leyendas y una tradición amazónica lo que pretende es dar a los estudiantes y dar a los maestros en escuelas y colegios cuentos y leyendas para niños, para jóvenes, para adultos y lógicamente que puedan trabajar con materiales propios. Para mí ha sido importante, por ejemplo, el día de ayer recibí una llamada de un maestro de la unidad educativa Andoas que me decía, autoríceme para yo el día de hoy plantear en el seno de la institución que trabajemos con su libro y ya no trabajar con otros textos. Y entonces eso para mí es importante porque a eso voy. Crear identidad, fortalecer la identidad de nuestras cosas, de lo que somos, indudablemente nos va a permitir a nosotros apropiarnos mejor de la historia, de los elementos de identidad cultural en la literatura, sobre todo aquí en nuestra provincia y también en la Amazonía. Así es que en un resumen general ese sería un poco el tema. Estoy ahora en una nueva etapa de mi vida, también avanzando con otras investigaciones. Tengo una investigación que casi está terminada ya sobre quiénes vivían en Puyo antes de 1950. Entonces la idea es un poco recopilar información, averiguar, investigar para ubicar las familias que vivían antes de 1950 en Puyo y que eso permita de alguna manera saber de dónde venimos, de qué troncos familiares viene la ciudad de Puyo. Igualmente estoy casi por cerrar ya una novela que es otro género que se llamaría Severito el Natural, que se trata de un indígena de la selva y que va a cautivar muchísimo porque en esa novela, además de hablar mucho de la ancestralidad, del tema de la belleza escénica, de los recursos de nuestra naturaleza, indudablemente lo que pretendo sobre todas las cosas también es reivindicar la posibilidad de la vida de los indígenas. El protagonista de esta novela, por ejemplo, sale a vivir en la ciudad grande y es diríamos, un contraste de lo que él vivía en la selva y salir a la ciudad de acá. Y ahí se desenvuelve más o menos la trama en ese tema, pero que a su vez este compañero también termina siendo asimilado por
todo lo que existe en la ciudad grande, los vicios, la maldad, a veces la corrupción, etcétera, etcétera, de tal forma que al final este personaje regresa a la selva después de un acontecimiento importante, regresa a la selva y se convierte en uno de los líderes para defender, reconociendo sus errores, defender lógicamente todo este poder que tiene la selva y la ancestralidad. Licenciado, felicitaciones primeramente por tanta información ancestral que se tiene de lo que es la provincia, de lo que es cada uno de los cantones. Siempre he tenido esto por saber de dónde saca tanta información. Son bastantes libros, la información, de dónde la obtiene, trabaja con alguien más, ¿cómo se trabaja? Bueno, yo le cuento que en todo lo que es historia, yo no me puedo aventurar a hacer una cuestión que no sea veraz. De tal forma que el trabajo de investigación, primero que lo he hecho en la mayor parte del tiempo solo. ¿Por qué? Porque es difícil que alguien sintonice estos esfuerzos. Y le cuento que cada vez que yo he tenido un espacio entre la política, entre de pronto una etapa y otra etapa, he dedicado siempre 1 año, 2 años o a veces más para poder consolidar estas investigaciones, estos trabajos. Este trabajo que tengo aquí, en cambio, este es ya creación. Entonces aquí sí está en juego cosas que conozco, nombres de personajes de la historia, escenarios que los he investigado, los he leído y que están en algunos libros, pero por sobre todas las cosas también hay un imaginario literario que me permite a mí dar forma y darle atractiva desde lo que es la literatura y la narrativa, darle a leyendas, a cuentos y a forma. Entonces aquí hay personajes que las familias ni siquiera sabrán que constan. Aquí hay nombres de personajes como don Ezequiel Campaña, que era un campesino acá. El nombre es como don Emilio Robalino, que era un carpintero acá, que tiene su familia de acá. Don Ángel Manzano, el tercer colono que vino a Puyo. Es decir, yo ubico realmente esos nombres como parte de los cuentos, de las leyendas. Y entonces allí yo pienso que primero estoy reivindicando el esfuerzo que ellos hicieron para la formación de Puyo, y por otro lado estoy creando desde el imaginario literario, estoy creando la posibilidad de que tengamos cosas propias, de que sean nuestras cosas las que estén en las aulas, las que estén en el debate, en el tema literatura, en el tema de nuestras leyendas, tradiciones, de lo que es fundamentalmente aquí recuperar. Yo le cuento, por ejemplo, he leído muy poco sobre lo que era Pinduyaco. Pinduyaco era un pueblo que existía aquí como un lugar de descanso, un tambo, de gente que pasaba hacia Canelos, porque Canelos era como el puerto al Marañón. Entonces era un tambo. Entonces toda la gente venía desde el Napo, venía a veces del interior de la selva, y es como que se quedaba porque era un puesto... Y de otros países también, ¿no? Como Colombia, como... Era un pueblo amigable. Pero esto fue mal visto por los del otro lado del Pastaza, en este caso los Chirapas, les llamaban en ese tiempo, ahora serían los Shuar. ¿Ya? Y entonces, ahora viene la que siendo Chiriapa. Entonces los Shuar, que eran pueblos indómitos que no accedían al contacto con la colonización, con el contacto con un misionero, entonces ellos vieron mal eso y programaron la desaparición íntegra de ese pueblo. 1868, más o menos hay evidencias por agosto, que desaparece totalmente este pueblo. Y entonces yo no he tenido información de la desaparición del pueblo, y lo que hago aquí es crear este imaginario: cómo era el pueblo de Pinduyaco, cómo se dio el hecho de la matanza del pueblo y cuestiones así que lógicamente le hacen atractivo, tomando como base las pocas evidencias escritas en crónicas de misioneros que he encontrado. Y entonces yo pienso que no hacemos mal, sino más bien le damos vida a este pueblo y que la gente sepa que existió. De tal forma que hay algunas personas, no sé si saluden el tema de que yo, en el afán de crear identidad, más bien ayudo con mi imaginario literario, con los elementos que tengo ya, a dar como un hecho real las cosas que han sucedido, ¿no? Siempre tratando, licenciado, de que no se pierda la identidad, la parte ancestral, pero el llamado a las nacionalidades, que en este caso Pastaza es cuna de las 7 nacionalidades, y que lamentablemente usted mencionaba que está un otro tipo de género como es la novela, donde la persona de alguna nacionalidad, por decirlo así, viene a la ciudad
y se empapa de todo lo que es la ciudad y comienza a perder sus raíces, comienza a perder su identidad, su cultura, y comienza a apropiarse en cambio de lo que es el mestizo. Eso es lo que se vive actualmente hoy acá en Pastaza. He tenido la oportunidad de estar con las nacionalidades, no quieren hablar su idioma, los niños especialmente no quieren hablar su idioma. Eso es preocupante porque cómo vamos a mantener una nacionalidad con las 7 que tiene Pastaza. En ese sentido, licenciado, ¿cómo llegar a ellos, tomando en cuenta que quizás ellos son también fuente de información para seguir escribiendo libros, para seguir conservando las nacionalidades y revalorizando lo que son las nacionalidades? Hay mucha gente que ha hecho eso, es decir, sentarse en una comunidad, conversar con los ancianos, sacar información y publicar los libros. Y hay algunos libros, incluso muchos de ellos en el extranjero, eso han hecho. Yo en este caso, primero, absoluto respeto al tema indígena. Y yo pienso que ellos son nuestros hermanos y al final, en la forma en la que ellos viven, a veces me conduelo, me da pena de que el desarrollo en el sector indígena va muy lento. Va muy lento, a veces porque hay el criterio equivocado de que tiene que ser una cultura estática que no se mueva y que no se la toque y que sea respetada en las condiciones naturales. Yo en eso más bien creo que esas culturas nunca serán estáticas, sino son también una propuesta de evolución, de proyección de sí, futuro. Exactamente, pero ¿cómo mantener? O sea, porque obviamente que con el transcurrir de los tiempos hay cosas que van cambiando, pero no se puede dejar a un lado, por ejemplo, su idioma. Yo me preocupa ese tema de su idioma, porque como le digo, licenciado, las nacionalidades, hablo de las dos más que son predominantes en el tema de Pastaza, como es quichua y como shuar. Los niños no quieren hablar. Usted se va a la escuela, que tenemos aquí una escuela, La Mauta, tiene un espacio para las nacionalidades y tampoco quieren hablar ahí, o sea, aún teniendo profesores. Claro, pero es que el tema casualmente está porque se han quedado en la historia en una apropiación estática de las cosas. Si es que de alguna manera, en forma inteligente, se prepararan y se proyectaran propuestas de proyección. Y yo le digo con toda sinceridad, por ejemplo, el tema del baile, de la danza quichua, el ta 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 ta, o sea, es escaso en signos. Si nosotros a eso, respetando lo más elemental, el tema del vestuario de los indígenas, el tema de su lengua y cuestiones así, proyectamos, por ejemplo, una danza moderna. Ya lo intenté yo hace algún tiempo cuando estuve en el municipio, lo intentamos hacer eso, incluso en algún momento hablamos de una propuesta masónica en ese sentido de la danza. Es decir, yo veo que los dirigentes indígenas tienen que abrirse, y si no se abren a hacer una propuesta que vaya de la mano con lo que es el desarrollo, tenga la plena seguridad de que ellos se van a quedar. Y el quedarse significa pobreza tras pobreza. Entonces allí hay que hacer un trabajo, y ahí ya no me compete. Y lo que es más, yo nunca he mezclado el tema de mi situación política con el tema indígena, siempre he respetado, de tal forma que respetando, ellos deberían abrir también el espacio para que sus planes de vida no sean estáticos, no sean intocados, que el desarrollo del mundo, la tecnología fundamentalmente, tiene que ser parte de su desarrollo. El tema de mejores condiciones de vida, el tema de que ellos tengan condiciones de servicios básicos, de electrificación, el tema de que ellos tengan un desarrollo sin salir a la ciudad, eso es fundamental, porque desgraciadamente ellos dejan sus raíces, dejan su lengua, dejan su cultura, porque terminan siendo absorbidos por lo que es lo novedoso, la moda, lo que se vende en los medios de comunicación masivos. Desgraciadamente, entonces ellos van poco a poco perdiéndose. Si usted revisa un poco el censo último, ¿ya?, usted va a ver que entre el 6 y el 7% de la población acepta ser indígena. Y no es que sean tan pocos, yo tengo esa hipótesis, no es que sean tan pocos. Lo que pasa es que ellos, como tienen la posibilidad de autodefinirse, autodeterminarse, ya no se califican indígenas, sino dicen soy mestizo. Y entonces cosas así hace que incluso los datos estadísticos sean irreales. Pero en todo caso, no está en mi objetivo yo apropiarme de los conocimientos de los chamanes, de los ancianos, para yo publicar libros.
sino más bien yo respetaré siempre la posibilidad, empujaremos la posibilidad de que ellos hagan, y yo más bien en este caso lo que pienso es darle imaginarios míos, creaciones. Esto no es recopilación, estos son creaciones propias. En los cuentos, si usted ve, por ejemplo, el cuento de Don Jesús Obrero, es un personaje que existió en la historia de Puyo, Don Jesús Escobar. Si usted va a Veracruz y ve el Indio Lema, es un personaje que vivió 96 años y que recién el año anterior falleció, y que incluso no sé si sus familiares sepan, pero yo hablé con él muchas veces y le pedí autorización para poner el nombre del cuento, el Indio Lema, ¿ya? Y así, por ejemplo, si usted va donde don Jorge Álava en la Plaza Aray, él es el referente del cuento del hombre colorado. O sea, yo he topado hasta cierto punto estos personajes que son propios, es decir, no es hasta cierto punto del hecho de que yo me he sentado a sacar información y he dicho voy a hacer este libro y voy a aprovecharme. No, en ese sentido, este libro fundamentalmente es sobre todo creaciones nuevas que quieren aportar para que en el aula maestros y estudiantes puedan trabajar temas de identidad propia. Hablar de cuentos de los cucupachos, y aquí con animaciones que yo tengo y todo, le va a ser mucho más atractivo a los niños, hasta pueden colorear. Hablar de el grillito saltarín, ¿ya? Son creaciones para niños que de alguna manera les va a ser atractivos porque son propios de aquí de la Amazonía. Cuando hablamos, ya le digo, de los cuentos, más bien yo lo que he querido es llevar los personajes de la historia de Puyo, los escenarios de la historia de Puyo, llevar los hechos más importantes de Puyo hacia, lógicamente, un imaginario que implique que van a seguir teniendo vida y no desaparezcan, ¿no? Entonces, le gusta mucho a la gente una leyenda que tengo ahí, que es Pestaña. Es un perrito que llevaba el correo, los dominicos le amaestraron porque lleva el correo a finales de 1900 de Canelos a Baños. ¿Cuántos tiene? Bueno, ahí empezamos con un ensayo que es el pueblo de Pinduyac, un pueblo que vive entre las cenizas. Luego tenemos leyendas que yo explico desde la literatura, que es la leyenda, y luego pongo los ejemplos. Entonces hay dos leyendas, la una que es Pestaño y la otra que es el Duende de Shell, que también es un tema importante. Ahí hay que aclarar, el cuento no es la vida de Iván Barona, aunque también porque se le conocía como sí, aunque a él yo le pedí también autorización para utilizar el tema del nombre del Duende de Shell. No es la vida de él, sino más bien es un imaginario en función de algo que pasa en Shell, el tema de los militares, la presencia de los militares, y entonces como un militar que algún rato le contaron sobre el Duende de Shell, y él bueno, él hace el cuento. Y es que tiene que leer usted los cuentos, porque son un sinnúmero de cuentos que tiene la obra llamada Cuentos y Leyendas Amazónicas, escritas por el licenciado Oscar Redes. Licenciado, bueno, en la parte final, alguna recomendación, igual para seguir fomentando el tema de la cultura a través de la literatura, en este caso usted, licenciado. Bueno, el tema fundamental está en que un pueblo que no conoce sus raíces no sabe a dónde ir. Y yo, ¿por qué estoy realmente interesado en difundir esto? Porque veo que hay mucha gente nueva en Puyo. O sea, ya no es el hecho solamente de que los hijos de los colonos que vinieron o de los indígenas que han salido a la ciudad. Yo veo ahora que hay cantidad de gente nueva en Puyo y que tienen de alguna manera que conocer y apropiarse un poquito de lo que nosotros hemos sido. O sea, Puyo, en las circunstancias que está, que ojalá estuviera mejor, pero no puede seguir con este tema sin que no sepamos de dónde venimos. Y entonces la intención sí sería de que la gente, al menos nueva que ha venido, se empape un poco de lo que es la historia, de lo que es la realidad de nuestra ciudad, de lo que nuestros ancestros nos han dejado, y que con esa propuesta podamos indudablemente fortalecer la identidad de nuestra ciudad. Yo les digo con todo cariño, a esta ciudad le quiero tanto, a esta provincia le quiero tanto, a la Amazonía le quiero tanto, le quiero tanto. Sí, porque algunas personas creen que con lo que yo he publicado, creen que yo debo tener como 300 años de vida, y no es así, pues, ¿no? Entonces no somos tan antiguos, pero es la investigación que me ha permitido recopilar. Ahora hay otro tema que de pronto yo no estoy entrando, pero hay que hacerlo, es el tema de la recopilación, por ejemplo, de fotografías. Yo veo, por ejemplo, aquí que a raíz de lo que yo estuve en el municipio,
Yo mismo hice un archivo riquísimo de fotografía en blanco y negro de la historia de Puyo, pero desgraciadamente las personas que tienen acceso a esas fotos están sacando a exponerlas, pero el pie de foto no es verdadero. En la mayoría de los casos están distorsionando la verdad, las fechas, los nombres de los personajes. Entonces sí sería bueno que algún rato el municipio haga una inversión en propuestas serias. Publicar, por ejemplo, un libro de historia de Puyo, fotografía comentada en blanco y negro, sería una de las cosas fantásticas que podríamos hacer. Pero desgraciadamente son muy costosos. La impresión de estos trabajos, la investigación, resulta costosa, de tal forma que uno, desde los esfuerzos personales, muchas de las veces no está en esa capacidad económica, y sería bueno que las instituciones asuman realmente esas responsabilidades. Para revalorar lo que tenemos en el tema de identidad de cultura. Licenciado Oscar, cuéntenos dónde pueden adquirir, está ya a la venta el último libro que usted escribió, o si de pronto alguien tiene interés de conseguir los otros libros, ¿dónde se los puede conseguir? Bueno, yo elaboro en la Casa de la Cultura. Este libro no lo he puesto a vender en ningún lugar, más bien lo hemos hecho directamente, entonces pueden adquirirlo en la biblioteca de la Casa de la Cultura, pueden adquirirlo directamente, aquí hay un número de teléfono, en el libro también hay un correo que la gente medianamente, si nos conoce, podría ubicarnos para nosotros poderles hacer llegar. De hecho, si bien es cierto, sí necesitamos recuperar un poco la inversión en la imprenta, pero en la mayoría de mis actos, más bien lo que me interesa es que la gente conozca y que la gente acreciente un poquito más su identidad en relación a Puyo, de tal forma que, de hecho, muchos libros los hemos hecho llegar también en forma gratuita, a veces a instituciones, a organizaciones, de tal forma que no me mueve tanto el tema económico, sino ser un aporte en la identidad de Puyo, en conocer de dónde venimos, en ver cómo esto sirve como base para que la gente se proyecte más allá. Y lógicamente a mí me ha tocado ser un poco el pionero en esto, serán otros jóvenes los que tengan que seguir haciendo. La historia nunca estará terminada, hay que seguir investigando. El tema de identidad cultural, Puyo y Pastaza son jóvenes. Puyo y Pastaza son jóvenes, no son de fundación española. Entonces eso significa que tenemos que trabajar en el tema de identidad. Y entonces ahí yo pienso que hay un tema para seguir trabajando de largo, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por esta entrevista.